¿Qué tal, queridos amigos? Les saludo con mucho gusto y les invito a disponernos para este momento de preparación. Como pasa el tiempo, queridos hijos, ya vamos en el día número 18 y el tema es que el pecado no tenga poder sobre tu cuerpo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Dios Espíritu Santo. Trinidad Santa, que eres un solo Dios. Todos responden, ten piedad de nosotros. Espíritu que procedes del Padre y del Hijo. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación planeando sobre las aguas las fecundaste. Espíritu por cuya inspiración han hablado los santos hombres de Dios. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Espíritu que das testimonio de Cristo. Espíritu de la verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Espíritu que sobreviniste sobre María. Espíritu del Señor que llenas el orbe. Espíritu de Dios que habitas en nosotros. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y fortaleza. Espíritu de ciencia y piedad. Espíritu de temor del Señor. Espíritu de gracia y de misericordia. Espíritu de fuerza, dilección y sobriedad. Espíritu de fe, de esperanza, amor y paz. Espíritu de humildad y castidad. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Espíritu de gracia multiforme. Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Espíritu en el cual renacemos. Espíritu que difundes la caridad de nuestros corazones. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Espíritu que apareciste sobre los apóstoles en lenguas de fuego. Espíritu que colmó a los apóstoles. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Muéstrate propicio, perdónanos, Señor. Muéstrate propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor. De la presunción y desesperación, de la obstinación y de la impenitencia, de toda impureza, del espíritu de fornicación, de todo espíritu malo, por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu descenso sobre los apóstoles. Ahora te rogamos, óyenos, en el día del juicio nosotros pecadores, para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por el Espíritu, que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, que viviendo según el Espíritu no cumplamos los deseos de la carne, que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que no creamos a todo espíritu, que probemos a los espíritus si son o no de Dios, que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, que nos confirmes con tu espíritu soberano. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. El Espíritu que procede de ti, Señor, ilumine nuestras almas, y según la promesa de tu Hijo nos dé a conocer toda la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salve del mar estrella, salve Madre Sagrada de Dios y siempre Virgen. Puerta del cielo santa, tomando de Gabriel el ave, virgen, alma, mudando el nombre de Eva, paces divinas trata, la vista restituye, las cadenas desata, todos los males quita, todos los bienes causa. Muéstrate, Madre, y llegue por ti nuestra esperanza, a quien por darnos vida nació de tus entrañas.
entre todas piadosa Virgen en nuestras almas, libres de culpa, infunde virtud humilde y casta. Vida nos presta pura, camino firme allana, que quien a Jesús llega, eterno gozo alcanza. Al Padre, al Hijo, al Santo Espíritu alabanzas, una a los tres le demos y siempre eternas gracias. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Ahora ruega por nosotros. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen venerable, Virgen laudable, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insigne de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina elevada al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día número 18 de nuestra preparación para consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Les recuerdo que estamos en la segunda etapa, que es el conocimiento de nosotros mismos. Y para conocernos a nosotros mismos es necesario, hijos, ser valientes, estar dispuestos a reconocer nuestras inclinaciones. Así como a un alcohólico en esos centros de rehabilitación de alcohólicos anónimos, lo primero que le piden al alcohólico para que pueda comenzar un proceso de sanación es que reconozca que es alcohólico. Una persona que no reconoce que es alcohólica, es imposible que pueda dejar el alcohol, porque va a inventar cosas, va a decir, yo dejo el alcohol cuando yo quiera, esto no me domina, yo lo puedo dominar, y así se va yendo, y cuando uno siente ya está bien hundido en todo ese vicio,
inventando que puede salir, hasta que toca fondo y reconoce que efectivamente estaba engañado, no podía salir de ahí. De igual manera, para nosotros poder tener un cambio de vida, para hacer bien nuestra consagración a la Virgen María, es necesario conocernos, queridos hijos. Y luego que nos conocemos, aceptarnos, aceptar todas esas inclinaciones, ¿verdad? Y en esos pecados, queridos hijos, la psicología actual, decía Edith Stein, esa Santa Teresa Benedicta de la Cruz, así llamada en el mundo académico, Edith Stein, decía que la psicología moderna es una herramienta grande para poder conocernos, para conocernos de verdad, queridos hijos. Hay un libro que les recomiendo muchísimo, que les va a servir mucho para conocernos, es el libro de los hermanos Lin, que se llama Cómo sanar las 8 etapas de la vida. Y cuentan, estos sacerdotes hicieron una investigación y descubrieron que muchos de nuestros comportamientos son a causa de traumas que vivimos desde el vientre de nuestra madre, a causa de traumas que vivimos en los primeros años de nuestro crecimiento. Y gran parte de nuestra vida está vinculada a ese pasado. Y si nosotros no sanamos esas heridas que traemos, queridos hijos, es imposible que podamos avanzar espiritualmente. Claro que no podemos irnos a los extremos, no podemos decir que todo es psicológico, pero tampoco podemos decir que todo es por el pecado y por nuestra falta de ascética, es decir, de ejercicio de las virtudes. Claro que sí es importante, eso es el 90%, me atrevo a decirlo, la lucha que nosotros emprendamos. Sin embargo, hay pecados que tienen una raíz más profunda y son de traumas que vivimos en el vientre. Sin duda que muchos de esos pecados. Te pongo algunos ejemplos. Dice un psicólogo, no recuerdo el nombre de este psicólogo, que descubrió que muchas de las personas que tienden a fumar es por una herida que traen desde la infancia de un modo no acertado en la alimentación que les dieron. Por eso quiere sentir aquí en los labios cierto placer siente al estar fumando, al tener el cigarro en sus labios. Es por eso, por alguna, no generalizo, no digo que todo es así, que todo es por traumas psicológicos, también eso quede claro, pero muchas veces es por eso, porque después que se hacen ejercicios que uno se reconoce y dice, es verdad, yo recuerdo que yo tuve esto, o mi mamá me cuenta esto, que a veces no me podía dar de comer al tiempo y me encontraba llorando mientras ella estaba lavando la ropa o preparando la comida, todo eso, queridos hijos. Es verdad, tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado, queridos hijos, y reconocer que muchas de las situaciones que vivimos son por traumas que hemos vivido. Por eso le recomiendo ese librito. Es muy fácil de conseguirlo de modo virtual. Yo lo adquirí de modo virtual, le pones así en, en alguna de los investigadores de internet, por ejemplo en Google, le pones cómo sanar las 8 etapas de la vida de los hermanos Lin. Lin, L-I-N-N. Y ese libro puede ayudar mucho. También hay otro que puede ayudar mucho a continuar con este proceso de conocernos, porque solamente así recuerda lo que decía que el santo San Ambrosio, lo que no es asumido no es redimido. Es necesario, queridos hijos, que reconozcamos toda nuestra historia, que reconozcamos lo que traemos de nuestro pasado y que así podamos atacar esa herida, atacar ese pecado que nos puede perturbar. Si no me equivoco, el libro se llama Cristoterapia de José María García Castro. José María García Castro, si no me equivoco, es sacerdote él. José María García Castro. Y esto no es nuevo, queridos hijos. Es un, un este, es un método que congregaciones religiosas lo han encontrado, lo han promovido. Un amigo mío estaba en el seminario y sí lo pueden encontrar, es un sacerdote, el libro se llama Cristoterapia, Cristoterapia, José María García Castro. Un amigo que estaba conmigo en el seminario,
Y él dejó el seminario diocesano porque sentía el deseo de irse a alguna congregación. Y me comentaba cómo tenían un método para ayudar a los drogadictos, a ciertas personas con vicios así muy latentes. Y era precisamente ese modo cristoterapia delante del Santísimo, queridos hijos. Ese es otro modo de conocernos también. Es que Jesús es algo, pues es Dios, Dios mismo. Dios, hijos, es como un espejo. Entre más te acercas a Él, más te vas conociendo. Y entre más te vas conociendo, más puedes ir atacando esos pecados. Por eso nuestros grandes santos padres del desierto, en ese libro que ya les he recomendado, ellos eran unos maestros de sanación en esas heridas. Se reconciliaban totalmente con todo su pasado y alcanzaban niveles de santidad grandísimos, elevados, solamente de estar en el silencio, en contacto con nuestro Dios. Ese libro que se llama Sentencias de los Padres del Desierto, también te lo recomiendo, es en base a testimonios de monjes. Y vaya que, aunque son testimonios de hombres que vivieron en un desierto, tienen toda la sabiduría divina, decía San Juan Clímaco, para ayudarnos a nosotros que no somos monjes del desierto, pero que podemos ser monjes de las ciudades de cantera, monjes que trabajan día a día, que van a la chamba, que van con su familia a convivir, etcétera, pero también se dan tiempo de estar cara a cara con Dios en la oración. Esto a modo de introducción para que tengan herramientas, queridos hijos, y podamos seguir en este proceso de conocernos. Claro, estos libros que yo les recomiendo, sin duda que yo los he leído y me han ayudado mucho. Por eso se los recomiendo. Aparte, en el seminario tuve excelentes profesores de psicología que también nos ayudaron. Repito, no podemos irnos a los extremos, decir que todo es psicológico, pero también decir que todo se cura con la oración. Y claro que sí, el Señor actúa, pero para que actúe hay que quitar esas barreras. Hay muchísimos obstáculos que impiden que nuestra oración fluya. Hay sacerdotes que han comprobado cómo cuando uno no quiere dejar un pecado, nuestra oración no puede fluir con poder, con fuerza, y eso me ha quedado claro también. En los retiros, cuando luego organizamos algún retiro, personas que no quieren, hay como cuando se está haciendo la oración, como personas que están como trabadas, como que no quieren dejar algún pecado. No se diga pecados de adulterio, pecados de fornicación, de impureza, de cualquier tipo de pecados. El pecado, dice Romanos, el salario del pecado es la muerte. Por eso dice aquel día que el pecado no tenga poder sobre tu cuerpo. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo, es un muerto, y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros, que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Que sus que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. ¿Cómo pueden ser nuestros miembros armas santas al servicio de Dios? Qué bonito es encontrar, queridos hijos. Son pocos, pero sí los he encontrado. Novios que me han dicho, Padre, nosotros queremos hacer las cosas bien. Queremos vivir en castidad. Todos los días de nuestro noviazgo vamos a vivir así en castidad. Queremos que nos oriente. Y si están dispuestos, les doy algunas recomendaciones de cómo es un noviazgo cristiano, católico. Para empezar, en un noviazgo no tienen que verse solitos en lugares oscuros, porque ahí dice un autor pagano, la carne es débil, el cuerpo es frágil y el diablo es hábil, y van a terminar llenos de calentura. Y también es bueno, primero no verse solos, no verse escondidas en lugares oscuros, solitarios, y también es bueno ser muy transparentes, nunca mentirse, ser muy sinceros, etcétera. Pero estos no son temas del noviazgo, nada más para comentarles cómo deben ser cuando dice, a qué se refiere, mejor dicho, San Pablo cuando dice, ofrezcan sus cuerpos, sus miembros, como armas. Dice, a ver, lo voy a leer. Ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, como armas que sus miembros no sean como malas armas al servicio del pecado, sino que sean como armas santas al servicio de Dios. Nuestros sentidos y nuestras potencias, queridos hijos del alma, la memoria, la inteligencia, tienen que ser armas santas.
Nuestra mente puede ser un arma al servicio del diablo, hijos, cuando cuando alimentamos nuestro intelecto de basura, de cosas que nos están dañando, incluso de lecturas ofensivas, lecturas dañosas, lecturas que de nada nos ayudan. Te pongo un ejemplito nada más para que veas. En una ocasión me encontré una persona que iba yo a invitar a un retiro. Íbamos a invitar, bueno, mejor dicho, íbamos a invitar por medio de ciertas terceras personas a otros, a un adulto, a un señor, pero resulta que este señor ya se había alimentado de pura doctrina de la nueva era y nos llegó a decir que Jesucristo era un extraterrestre, que que se lo habían llevado en unas naves intergalácticas y cosas, pero totalmente muy extrañas. ¿Y eso a qué se debió? A que la mente, siendo un arma tan poderosa, la había alimentado de basura, de cosas pues totalmente del enemigo. Y así he encontrado jóvenes con toda tristeza muy dañados porque su inteligencia la han utilizado para alimentarse de basura, pudiendo alimentarse de cosas saludables, de cosas que liberan, que transforman, que ayudan, que edifican. A veces no acertamos, queridos hijos. ¿Y por qué? Pues porque nosotros mismos como adultos nos hemos dedicado a pensar solo en nosotros, en acumular, en corretear la chuleta, y se nos ha olvidado que aparte de ofrecer a los hijos una, un bienestar económico, también necesitan el cariño, el amor, la paciencia, el diálogo, la comprensión, la instrucción. Necesitamos nosotros, queridos hijos, estar muy dispuestos a alimentarnos de cosas sanas, que nuestros miembros no sean armas al servicio del diablo. Y así diferentes cosas. Por ejemplo, la mirada, queridos hijos, es un miembro de nuestro cuerpo que puede ser utilizado para el bien. ¿Qué tal que si nuestra mirada la utilizamos para contemplar a Jesús en la Eucaristía, 1 hora, 2 horas viéndolo? ¿Qué tal si nuestra mirada la utilizamos para ver las necesidades de los demás, para promover algo en la sociedad, para ayudar, para cambiar, quizá hasta recoger la basura en tu colonia? Pero hay veces que ni siquiera queremos voltear a ver la basura, queridos hijos, somos mañosos, nuestra mirada la volteamos a donde nos conviene. Por eso dice Romanos que utilicen sus miembros como armas santas al servicio de Dios. En todo, mira el fin, ¿cómo estarás ante aquel severo juez a quien nada se oculta, que ni se ablanda con regalos, ni admite excusas, sino que juzgará conforme a su justicia? Ay, queridos hijos, cómo me duele que tantas personas se vayan a la eternidad sin haber conocido su misión aquí en la tierra, sin haberse dado cuenta todo el bien que pudieron hacer. Este mismo autor, y ahorita estoy leyendo algo de Tomás de Kempis, tiene una frase que a mí me ha conmovido, la leí hace 10 años más o menos, y retumba en mi interior esa frase que dice Tomás de Kempis: allá, en la condenación, refiriéndose a la condenación, allá dice: los condenados, los que se pierden, aúllan como perros. Fíjate nada más qué cosa tan triste y tan fea, suena feo eso, aúllan como perros. Y digo, qué tristeza, cómo será ese aullar, ese llanto de desesperación. Un día, platicando con una persona que había sido pues secuestrada, y me comentaba cómo escuchó a muchas personas que fueron ejecutadas en, en ese momento, ya hace mucho tiempo de ese testimonio, y me decía: a las personas que llevaban y que ya sabíamos que iban a ejecutar, en cuanto se acercaban poco a poco al ejecutor, ellos me decía: padre, no sabía cómo explicarme el llanto, el alarido, el grito, el aullar, cómo decirlo, los gemidos. Decía: padre, ¿usted ha escuchado cómo llevan a los puercos al matadero? ¿Ha escuchado, padre, el sonido que hacen los puercos cuando los llevan a matar? Y recuerdo que sí, tuve en Zitácuaro, donde vive mi familia, y ahí crecí, tuve unos vecinos que se dedican a criar puercos, y recuerdo que en una fiesta iban pues a dar carnitas, y ellos, como tenían puercos, pues ahí ellos mismos los mataban, y empecé a escuchar a lo lejos un sonido pero muy raro, estremecedor, así fuerte, feo,
Y volteé y me voy acercando y me tengo así como muy velada el recuerdo que vi a lo lejos unos hombres con un puerco así en el suelo y lo estaban degollando, si no me equivoco. Pero lo que se me quedó grabado es lo que decía este tipo, me decía, padre, he escuchado cómo hacen el sonido los puercos. Dice, pues así era el sonido, pero en lugar de puercos, personas. Imagínate, hijo, imagínate nada más eso. Cuando un mártir iba cantando himnos, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, todos esos grandes hombres que entregaron su vida en los primeros siglos del cristianismo, iban cantando, iban felices, entonando cánticos de alegría, queridos hijos, porque habían sido fieles. Aún recuerdo aquel discurso que da San Policarpo de Esmirna antes de que lo ejecutaran. Se cuentan las crónicas en su biografía que les dijo a los que lo iban a matar: queridos amigos, antes de que me lleven, sé a dónde me van a llevar y sé lo que van a hacer conmigo, pero permítanme antes invitarlos a cenar mientras yo voy a orar un momento por ustedes. Y dice que efectivamente invitó a cenar a los que lo iban a matar. Y iba contento, y ya cuando lo llevaban a ejecutar, todavía le decían, renuncia a ese Dios, y si renuncias a ese Dios, nosotros te dejamos en libertad. Y San Policarpo dice, llevo más de 80 años sirviendo al único Dios verdadero, y no he recibido de él ningún mal, sino únicamente bienes. Y ahora que estoy a punto de dar la vida por ese Dios tan bueno, ¿acaso voy a renunciar? ¿Acaso voy a dar mal testimonio? Así como aquellos jóvenes y aquellos ancianos del libro de los Macabeos, aquel Macabeo que decía, ahora que ya soy anciano, ¿acaso voy a dar mal testimonio a estos jóvenes de renunciar a mi Dios? Para nada, jamás, nunca. Queridos hijos, ante todo, dice Tomás de Kempis, mira tu fin. ¿Cómo estarás ante aquel severo juez? La vida es fugaz, queridos hijos. Ahorita estamos y al ratito ya no. ¿Cuántos comentarios hemos escuchado de, si ya hace rato lo saludé, si ayer hasta lo saludé y ahora pijama de madera? El llanto de los suyos nos dice que ya no está aquí. ¿Y en dónde está aquel hombre que presumía en sus carros, que hasta quemaba llanta, que traía una mujer a otra, algún hombre a otro hombre y se metía con uno y con otro, aquel que tenía muchos placeres y que era dueño de empresas? Ahora ya, hijos, el llanto de los suyos nos dice que ya no está aquí, que ya estiró la pata, colgó los tenis, entregó el equipo y su alma, ¿en dónde va a estar? Queridos hijos, por eso trabajemos hoy, por conocernos, por arrancar de nuestra vida esas malas inclinaciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios los bendiga, paz y bien.